Hoy vamos a hablar acerca del Día del Perdón. Es un día que el Eterno ha establecido para perdonar todas nuestras faltas. Hemos cometido errores durante el año contra el Creador y el Eterno nos perdona. Es un día especial que Él ha elegido para perdonarnos. ¿Y quién no quiere eso? Que seamos absueltos de todos los errores cometidos, de todas las faltas, para que nos venga solo bendición, abundancia, alegría, prosperidad durante el año. Todos queremos eso, obviamente. Y es algo que podemos hacer, porque solamente nos rectificamos, decimos que no queremos hacer más las cosas indebidas, y eso es un arrepentimiento de nuestra parte. El Eterno nos perdona, es tan bueno el Creador que nos perdona. Ese es el Día del Perdón, un día que es para nuestro beneficio, para que seamos absueltos y limpios de todos los errores que hemos cometido durante el año. Y hay algo importante que debemos hacer, imitando lo que hace el Creador, nuestro Padre Celestial. El Creador nos perdona por todo lo que nosotros hemos hecho incorrectamente. Solamente debemos rectificarnos, arrepentirnos de haber hecho cosas que no son buenas, y con eso el Eterno nos perdona en este día especial, el Día del Perdón. Pero si el Creador, nuestro Padre, nos perdona, ¿qué debemos hacer nosotros con nuestro prójimo? También hacer lo mismo. Perdonar a las personas. Si nos han hecho algo indebido, viene alguien y nos dice: he cometido tal falta contra ti, te pido perdón, disculpas. No ser personas duras, rigurosas y decirle: no, yo aún no te puedo perdonar, guardo rencor. El Eterno no nos guarda rencor. Nosotros tenemos que también ser personas buenas, generosas y perdonar a nuestro prójimo. Es algo que nos puede beneficiar mucho, tal como fue enseñado en el Midrash y tal como vamos a ver ahora de sucesos que han ocurrido y nos demuestran cuán importante es la buena convivencia, el perdonar al prójimo, en ser indulgentes con el prójimo. Ser indulgentes, no ser riguroso, sino indulgente, tolerante con el prójimo, y así uno puede convivir mejor y puede recibir bendiciones inmensas y beneficios muy grandes, como vamos a ver a continuación. Nosotros sabemos que estamos atravesando una etapa especial en el mundo. Nunca se vivió algo así, tan vertiginosamente, con tanta aceleración. Todo es muy rápido. Y hay problemas, porque hay que pagar impuestos, hay problemas sociales, problemas económicos, cuesta conseguir trabajo ahora, porque todo se soluciona con máquinas, no como en el pasado, que había trabajo en abundancia. Ahora todo se soluciona de una manera automática, con la tecnología prácticamente, y solo lo que queda para trabajar son servicios o cosas que son pequeñas en relación con todo el trabajo que se realiza en el mundo. Y eso hace que sea más difícil conseguir un trabajo, y por eso hay que tratar de hacer todo lo que se pueda para abrirse camino y conseguir trabajo de la mejor manera posible, yendo a todos los lugares donde se pueda, enviando cartas, currículum. Cada persona necesita esforzarse bastante. Cada persona que busca trabajo sabe lo que es eso, cuán difícil, a menos que tenga la dicha de que el Eterno le bendice y consiga enseguida trabajo. Y también para un autónomo, los impuestos son muy altos, hay gastos, no es tan fácil, y por eso nosotros sabemos que necesitamos la bendición del Creador para todo, porque hay muchos problemas. Estamos viviendo una época que no se asemeja a ninguna de las épocas pasadas. Entonces, ahora más que nunca necesitamos la bendición del Creador. Y qué mejor manera de conseguir esa bendición a través del indulto, del perdón, de ser buenas personas, que si alguien nos hizo algo, nosotros lo perdonamos. Vamos a ver qué beneficios tiene para nosotros eso. Lo aprendemos del Día del Perdón, que el Eterno nos perdona. Nosotros también debemos perdonar a nuestros semejantes. Vamos a ver qué ocurre en el mundo, cosas que han ocurrido. Hubo un suceso que ocurrió hace un poco más de 20 años, donde había dos torres. Esas dos torres eran exactamente iguales y eran muy elevadas, tenían muchos niveles, era como una ciudad el interior de esas torres. Estaban en Estados Unidos, y ahí se vivía como en una ciudad.
había todo tipo de oficinas, incluso había casas de oración donde las personas se reunían. Ahí yo conozco personas que asistieron, sinagogas donde se reunían para orar y para realizar operaciones comerciales de todo tipo. Era increíble todo lo que ocurría en ese lugar y todos trabajaban, todos desempeñaban sus actividades y era un lugar donde había mucha vida, mucha vitalidad. Y de un día para el otro todo cambió. En un instante todo cambió. Había personas, muchísimas, en el interior de esos edificios y hubo otras personas que decidieron subirse a un avión, controlar ese avión. Hubo dos que fueron contra esos edificios, controlaron el avión y los direccionaron exactamente a esos edificios. De un instante para el otro todo cambió, porque esos edificios se desplomaron, quedó la gente en el interior, no podía salir muchos y era difícil el rescate porque semejante altura y no estaban habilitados los ascensores porque con ese impacto que se desplomó gran parte de la edificación no podían funcionar y las escaleras también en muchos casos estaban obstruidas. Era dificilísimo, una situación que cambió el mundo por completo. Y bueno, eso llevó a una situación extrema en la cual nos permite saber más acerca de la generosidad, del indulto y de la bondad. ¿Qué es la bondad? Una persona muchas veces está distanciada de otra persona. ¿Por qué? Porque han ocurrido cosas. Ha ocurrido algo que disgustó a la otra persona se enfadó y así se distanciaron, quedaron mal uno con el otro. Y bueno, así se enemistaron y dejaron de hablarse, etcétera, etcétera. Y si uno después necesita del otro, uno no lo sabe, siempre debe pensar que posiblemente va a necesitar a su prójimo. Por eso hay que actuar siempre con tolerancia, con paciencia, con bondad, con generosidad y saber perdonar. Ahí en esas torres ocurrió algo que no se había visto en otras ocasiones, porque algo que fue de tal magnitud, se vivieron situaciones extremas y hubo gente que quedó en el nivel que se encontraba, en un espacio reducido, y puede ser que eran dos que estaban distanciados. ¿Y cómo se van a dejar de ayudar? Sí, estaban distanciados, pero ven que ahora es un momento que no pueden tener esa distancia porque uno necesita del otro y es algo que requiere ahora una amistad inmediata, reconciliarse inmediatamente. Y bueno, eso ocurrió. Y uno tiene que pensar, si en un momento así uno se reconcilia inmediatamente, ¿por qué no hacerlo sin que ocurra algo así? ¿Por qué tiene que ocurrir una cosa como esa para que las personas se reconcilien? Si nosotros observamos el texto bíblico, vamos a encontrarnos con pasajes que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, si hay una persona que está enemistada con otra y uno de los animales de esa persona que está enemistada con la otra se cayó porque tenía una carga muy pesada, hay que ayudarlo. ¿Qué culpa tiene el animal? Y por más que estén enemistados, hay que ayudarlo. Así dice el texto bíblico. Ya he hecho otro vídeo más amplio para explicarlo, por eso no quiero ahora abundar en esos detalles, porque ya he preparado ese vídeo para que todos veáis ese texto que es muy importante para nuestras vidas. Vemos que el Eterno quiere que nos amiguemos, porque hay situaciones en la vida que requieren que estemos unidos, aunque haya diferencias. Por más grandes que sean las diferencias, en un caso así como he contado de esos edificios donde no había otra manera, estaban dos personas, por ejemplo, en un lugar muy reducido, que si no se ayudaban uno al otro, ninguno se podría salvar. Era algo que requería reconciliación inmediata. Bueno, seamos nosotros conscientes de que no tenemos que esperar una cosa así para reconciliarnos. Vamos a ver una historia que la he escuchado hace varios años y es una historia que nos deja una enseñanza muy importante para comprender esto antes de ir al Midrash, que nos revela que eso es trascendental
para nuestras vidas el estar bien, el ser tolerantes con el prójimo y perdonar. Si nos hizo algo, sepamos que hay cosas más importantes que guardar esos resquemores. Hay cosas que requieren una amistad inmediata, un indulto inmediato, porque nos necesitamos muchas veces inesperadamente. En el mundo ocurren cosas inesperadas. Ya hemos visto esto de estos 2 edificios, que fue inesperado, pero ocurrió y está en los diarios, lo podés ver, ocurrió hace varios años, pero la noticia aún sigue vigente porque fue algo que conmovió al mundo. Y nosotros vamos a ver una historia que va a apoyar esto y nos va a iluminar más este tema para poder compenetrarnos mejor con la importancia de este día del Yom Kippur, del Día del Perdón y el mensaje del Día del Perdón. Había en la antigüedad un reino, antes había un rey y había ministros, y así eran los imperios, los lugares se regían de ese modo en muchas ocasiones. No era como ahora que hay mucha democracia. Antes había reinos, reinados. Había un lugar donde había un rey y tenía ministros en las distintas regiones, y había una ciudad donde había un gobernante designado por el rey, que ese gobernante era una persona muy buena. Lo apreciaban mucho los ciudadanos porque él escuchaba los problemas que tenían los ciudadanos y ayudaba. Y si alguien tenía problema con la casa, con la vivienda, era muy fácil conseguir su ayuda, porque era una persona que se compenetraba mucho con eso, con que las personas tengan un lugar digno para vivir, una persona sensible. Había un hombre dentro de esa ciudad, que estaba ese gobernante, que tenía un problema con la casa. Tenía deudas y tenía que pagar la hipoteca y no la podía pagar, tenía que conseguir un nuevo préstamo, y le llegó una carta de que si en 3 meses no soluciona, perdía la casa. Entonces el hombre pensó, le voy a escribir al gobernador de la ciudad porque él ayuda. Entonces le voy a escribir una carta y así voy a conseguir un préstamo para poder sobrellevar esta situación y no perder la casa. Y le escribió una carta. Y esperó la respuesta, pero la respuesta no llegó. Pasó una semana, la respuesta no llegó, pasaron 2 semanas, no llegó la respuesta. El hombre dijo, voy a escribir otra carta. ¿Qué voy a hacer? Quizás se perdió esa carta, no sé. Escribió otra carta, se la envió al gobernante, esperó una semana, 2 semanas, no había respuesta, y eso es algo que era inexplicable para esa ciudad, porque el gobernante sí respondía a las cartas. Entonces el hombre dijo, ¿qué ocurre aquí? Faltan 2 meses y voy a perder la casa. Decidió escribir una tercera carta y la escribió, esperó una semana, esperó 2 semanas sin respuesta. Preguntó a sus amigos qué podía hacer, la situación era muy preocupante, y le dijeron, no es posible que el gobernante no te responda, porque a todas las personas de la ciudad les ha respondido, no entendemos por qué no. ¿Por qué no haces esto? Averiguas todo el proceso que siguen las cartas hasta que llegan al gobernante, y ahí puedes ver si ocurrió algo con tu carta, qué es lo que ocurre. Entonces este hombre, que estaba muy angustiado por la situación, que iba a perder la casa si no conseguía un nuevo préstamo, siguió todos los pasos que sigue esa carta hasta que llega al gobernante. Y vio que pasa de un asesor a otro asesor, secretarios, todos los lugares donde pasan las cartas, donde son seleccionadas y separadas, hasta que llega al secretario del gobernante. Y ese secretario del gobernante, él averiguó todo, le dijeron, es una persona que tiene conexión directa, y él separa las cartas para que el gobernante reciba las que tiene que firmar directamente, porque es algo que es urgente, las otras que pueden esperar, separa todo, y las elecciones se las prepara al gobernante, ese secretario, y preguntó, ¿cómo se llama? Y le dijeron el nombre, y preguntó características, ¿qué características tiene el cabello? Todo coincidía, sí, es esa persona. Entonces pensó, no tengo posibilidades, he perdido todo, voy a perder la casa, no puedo hacer más nada. ¿Qué había ocurrido? En el pasado, este hombre que ahora necesitaba la ayuda de este secretario del gobernante, había ofendido a ese secretario por una situación que había ocurrido, y como le había ofendido, el secretario, que era una persona común, no era secretario del gobernante antes, era una persona común,
y este otro lo había ofendido, le había dicho algo. Hay veces que uno a otra persona le ofende por diversas situaciones, le quiere llamar la atención por algo, le quiere reprender por algo, no sé qué, lo había ofendido. El hombre dijo: no hay posibilidades, estamos distanciados, quedó muy ofendido, no tengo otra cosa que hacer, ya perderé la casa y no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque fue descuidado en el pasado, que ofendió a otra persona, y tenía que haber pensado de que tal vez a esa otra persona, que ahora parece ser alguien que no tiene nada, que no tiene ninguna incidencia, uno lo puede necesitar. Siempre hay que pensar eso, de que uno lo puede necesitar al prójimo. Nosotros encontramos el caso de Ana en el texto bíblico. Ana era una mujer que no tenía hijos, y como vio que pasaron muchos años sin tener hijos, le pidió a su esposo Elcaná que tomara a su sierva. Ana tenía una sierva, para que engendrara con su sierva, y así algún mérito iba a tener Ana. Y después que ocurrió eso, su sierva sí engendró, que se llamaba Penina. Lo podéis encontrar esto en el libro de Samuel al comienzo. Penina le decía cosas a Ana para hacerla sufrir, y está escrito textualmente en el texto bíblico eso. Y así constantemente la hacía sufrir. Le decía Penina a Ana: ¿por qué no le has comprado a tu hijo una ropa? A Ana, que no tenía hijos durante muchos años y estaba sufriendo por eso. ¿Y cómo le va a decir eso? ¿Por qué no le has comprado una ropa a tu hijo? Así está escrito, lo podéis ver directamente. Y Ana sufría mucho. Iban a lo que era el templo sagrado, en ese tiempo estaba en Shiloh, antes de llegar a Jerusalén estaba en un lugar que se llama Shiloh, y Ana estaba desconsolada y Penina la hacía sufrir. Y Ana llegó al lugar del templo sagrado donde estaba Eli, el sacerdote, y lloraba amargamente y pedía al Creador que atendiese su plegaria. Y el Creador atendió su plegaria, y Ana tuvo un hijo. Ese hijo fue Samuel. Samuel, como el libro del texto bíblico que se llama su nombre Samuel, la madre de Samuel era Ana, que estaba afligida porque no tenía hijos, y así padeció tanto hasta que el Eterno la escuchó. Ella lloró en la plegaria ahí en el templo sagrado, y el Eterno le dio un hijo. Ana estuvo contenta porque el Eterno la recordó, le dio un hijo, y después que lo tuvo, esperó 2 años hasta que terminó de amamantarlo, y después lo llevó al templo sagrado para que estuviera ahí su hijo Samuel. Ana fue feliz, y Penina, la que hacía sufrir a Ana, ella no fue feliz. Le ocurrían cosas totalmente desagradables, desdicha tras desdicha. También lo podéis apreciar en el texto del libro de Samuel, lo podéis ver en la exégesis de Rashi, cómo él amplía todo eso y muestra cómo hay que ser siempre bondadoso e indulgente y perdonar. Y aquí la virtud de Ana. Ana es una mujer de la cual se aprende mucho de la plegaria. Los sabios aprendieron cómo orar de Ana. Ana hizo esto, oró al Creador, el Creador le respondió a Ana, le dio un hijo, le dio a Samuel, que Samuel se convirtió en un profeta, el gran profeta Samuel. Pero Penina la hizo sufrir a Ana, y a ella no le fue bien. Se narran las angustias que tuvo Penina. ¿Y qué hizo Ana? Ana podía haber dicho a Penina cuando Penina la necesitó, porque fue a pedirle Penina a Ana desesperada que orara por ella en un momento, como es narrado en el texto bíblico, y en la oración de Ana se ve claramente, y ella pidió por Penina, no le dijo, no, tú me has hecho sufrir, no, la perdonó, le dijo, bueno, oraré. Tenía 2 hijos que quería que orara por ellos porque tenía problemas, y oró Ana por esos hijos de Penina. He hecho un vídeo completo acerca de este tema, por eso ahora no voy a ampliar, solamente las partes más importantes para este tema. Penina era una mujer que hizo sufrir a Ana. En un momento necesitó a Ana y le pidió que orara por sus hijos, y Ana la perdonó, oró por sus hijos. ¿Y qué ocurrió después? Algo increíble lo que ocurrió después, que se lo narran en el texto también del libro de Samuel, que lo podéis leer a esto. Ana no tenía hijos y estaba sufriendo porque Penina la angustiaba, como hemos mencionado,
y fue y le pidió al Creador, desesperada Ana, con llanto, oró en el templo sagrado de Shiloh, y tuvo a Samuel, un hijo, estaba muy contenta. Pero no ocurrió solo eso. Le nacieron 5 hijos más, como es narrado en el libro de Samuel, y si queréis verlo, lo podéis ver, abrir el libro de Samuel y ver cómo Ana tuvo 5 hijos más. Y ya era una persona grande. Sin embargo, el Eterno la recordó, le hizo lo que Ana pidió, y no solo darle un hijo, sino que le dio varios, 5 más además de Samuel. Y Ana supo perdonar. Esto sí que es importantísimo saberlo. Ana supo perdonar. La perdonó a Penina, que le había hecho sufrir mucho. Ella igual perdonó y oró por ella, por sus hijos. Esto es valiosísimo. ¿Y qué fue lo que ocurrió finalmente? Ana disfrutó de todo lo que ella se ganó con ser una persona bondadosa, perdonar cuando hay que perdonar, oró al Creador. Bueno, disfrutó de una felicidad inmensa. Si bien en los primeros años tuvo dificultades porque no tenía hijos varios años, después tuvo mucha dicha. Esas son las ventajas del perdón. Saber perdonar. Aunque uno dice, no, me ha hecho esto, es cierto. Hemos sufrido por lo que nos han hecho padecer. Pero saber es algo bueno el perdón. Nos conviene. Lo que ocurrió con Ana. Ana tenía problemas bastante complicados porque ella quería tener hijos y no podía tener hijos, no le nacían hijos, pero el Eterno hizo que le nacieran hijos, aunque tenía problemas. Le dio hijos, no uno solo, le dio varios, como mencioné. También lo que hemos contado acerca de lo que ocurrió en esas edificaciones, que había personas que posiblemente estaban distanciadas y en un momento de emergencia, bueno, ¿qué importa lo que ocurrió en el pasado? Ahora es momento de dejar de lado todo eso y amigarse nuevamente, reconciliarse. Hay momentos en que eso es necesario. Este hombre que conté de esta historia, que es muy famosa, del gobernante de la ciudad que tenía un secretario, si este hombre hubiera sido precavido y no hubiera ofendido al secretario o le hubiera pedido disculpas, por lo menos si lo ofendió ya cometió el error, ir a pedirle disculpas, mira, estoy arrepentido, yo quiero pedirte perdón lo que te he hecho sufrir, te he ofendido y no sé por qué, te pido disculpas, que me perdones, todo cambia. Pero él no le fue a pedir disculpas, no hizo nada, lo dejó así después de ofenderlo, y bueno, pasaron los años y ese hombre creció, se convirtió en el secretario del gobernante, y ahora este hombre lo necesitaba, al secretario del gobernante, ¿y qué puede hacer? Eso es lo que debemos aprender nosotros del día del perdón. El Eterno nos perdona, no tiene en cuenta todo lo que le hicimos, que va a guardar rencores, no, nos perdona, y así como Él, Creador, nos perdona, nosotros también debemos actuar con nuestros semejantes porque es bueno para nosotros, además de ser bueno para el mundo, para que el mundo esté en amistad, para que se pueda vivir en armonía, es bueno para nosotros. No sabemos cuándo vamos a necesitar a nuestro prójimo, por eso tenemos que tratar de estar bien siempre con nuestro prójimo. Y por más que sea, como dije, lo que nos han hecho, tratar de ser indulgentes dentro de todas las posibilidades, perdonar, y eso va a ir en nuestro bien. Observad que lo que he mencionado, los casos que he mencionado previamente, todo se resume en el Midrash. El Midrash es un libro explicativo de la Torá a través de algo que se narra, que es posible que esto sea metafórico, por lo que se cuenta, aunque también puede ser así concretamente, pero vamos a dejarlo desde el punto de vista metafórico, por lo menos es metafórico, tal vez también puede ser real. Hay veces que en el Midrash hay cosas que se narran en forma metafórica para que se entienda, porque por ejemplo hace 2000 años, ¿qué iba a decir una persona si le dicen, alguien quiere viajar desde Medio Oriente a América? ¿Cómo va a viajar? En barco. No en barco, va a viajar en un avión. ¿De qué lo van a tratar a esa persona que va a decir va a viajar en un avión? Un barco que se levanta vuelo y llega a América en poco tiempo, en un día o en medio día. Las personas pueden decir que es alguien desequilibrado mentalmente, o sea que no le van a creer, lo van a tratar mal y puede ser perjudicial. En Midrash se cuentan muchas cosas así porque se sabía lo que iba a ocurrir. Se cuenta a través de metáforas. Se cuenta, por ejemplo, acerca de un rey muy importante que quiso llegar al cielo.
y se subió sobre un águila y tomó su lanza y puso carne en el extremo y apuntó hacia arriba, y el águila perseguía la carne y lo llevó y se ató, dice también el Midrash, que se ató como un cinto, como lo que conocemos ahora, los cintos de seguridad que hay en el avión, y subió, el águila perseguía la carne y subió y vio la tierra, toda la tierra la vio desde las alturas, y se narra toda la descripción de la tierra, y después apuntó con la lanza hacia abajo y el águila comenzó a descender. Y vio toda la tierra, se la describe ahí. ¿Cómo puede verla? Quiere decir que salió de la atmósfera y cómo respiraba. Y dónde estaba el alimento del águila para tener fuerza, para volar tanto y todo eso. O sea que se describe lo que es. Nosotros ahora entendemos en la metáfora que se describe un avión. Un águila no puede volar fuera de la atmósfera. Es algo ilógico. Por eso, ¿cómo van a poner ahí un avión? Entonces, se lo describe. También he narrado en el libro Pirkei de Rabbi Eliezer que hay cosas extrañas. Por ejemplo, se narra que el pez de Jonás tenía los ojos del pez, eran como de ventanas de vidrio que Jonás veía a través de esas ventanas todo lo que ocurre en el fondo del mar, y tenía un elemento en el medio del pez que le mostraba todo lo que había en el fondo del mar. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué está describiendo ahí? Ese pez parece un submarino. Son cosas que no podía escribir submarino, porque ¿de qué lo van a tratar a esa persona hace 2000 años? O no podía escribir avión, porque ¿de qué lo van a tratar a esa persona hace 2000 años? Y muchas otras cosas que he contado en distintos vídeos acerca de Job, que se reunieron los 3 amigos de Job y se pusieron de acuerdo para reunirse todos al mismo tiempo y vivían lejos uno del otro. ¿Cómo se reunieron? Y en el texto talmúdico de Baba Batra se explica que tenían, a partir del versículo se lo diserta esto, que tenían unos elementos a través de los cuales veían a sus compañeros, y cada uno a su compañero, y cuando estaba enfermo lo reconocían porque lo veían, que se deterioró su rostro y tenían que ir a visitarlo. Y se pusieron de acuerdo, que estaba escrito, ¿qué es eso? Algo que muestra el rostro del compañero, que está escrito el nombre del compañero. Nosotros ahora tenemos tecnología para ver eso en la telefonía que hay ahora, inteligente y todo. En ese tiempo, hace 2000 años, 1800 años, ¿cómo es posible? Y bueno, no van a poner directamente los sabios lo que es el avance tecnológico, sino a través de metáforas. Y esto que se narra en el Midrash es así, lo que tiene que ver con el perdón, con el indulto, con el saber ser generoso y bondadoso con el prójimo para tener beneficios relevantes. Una persona no sabe cuándo se va a quedar desamparada y necesita a esa otra persona, que si le va a pedir perdón antes de que lo necesite va a estar ganando mucho, o si va a evitar ofender a esa persona para no estar enemistado con él, va a ganar mucho. Ahora vivimos en una situación que no sabemos cuándo nos va a cambiar la vida, como eso de los edificios que de un instante para el otro quedaron en una situación totalmente diferente, que se desplomaron. ¿Cuánto temor hay ahora de que ocurra una cosa así, de que alguien pulse un botón y lance algo que toda la humanidad va a estar en estado de pánico por eso? Porque, bueno, todo lo que se conoce que hay en la actualidad, que está en las noticias, quizá no lo hemos visto, no sabemos qué hay, pero bueno, eso dicen. Y estamos nosotros muchas veces en alerta. ¿Qué puede pasar? Y si alguien decide hacer algo así, entonces todo cambia de un instante para el otro. ¿Y quién puede necesitar a una persona que a veces uno dice, a este no lo quiero ver nunca más y nunca lo voy a necesitar? Nunca hay que decir eso, porque puede ser que una vez sí, que se quede en una situación como la que mencioné, que esté solo en un cuarto con esa otra persona y lo necesite, y sea la única persona que a uno lo puede ayudar y le puede salvar. Es importante considerar este tema, que no hay que ser duro, hay que saber perdonar. Si lo que a uno le hicieron no es fácil de perdonar, igual uno debe tener en cuenta, quizá, yo no sé, quizá en el futuro lo voy a necesitar. Entonces, por las dudas, haré las paces. Aunque me cuesta, bueno, haré las paces. Eso es muy beneficioso. Observad lo que se cuenta en el Midrash, que os quería decir esto. Hay un lugar donde van las personas cuando son buenas, lo que se conoce como el paraíso. Y hay un lugar donde van las personas cuando no fueron buenas,
es un lugar totalmente diferente. Y ese lugar, se narra en el Midrash, ahí la convivencia es diferente a los demás lugares, porque están uno con el otro y se necesitan uno al otro. Independientemente de lo que ocurrió con ellos en el pasado, ahora están uno con el otro, juntos ahí en ese lugar, y quieren comer y no pueden comer, porque la única manera que tienen de comer es con unos tenedores muy largos. Los dientes de los tenedores son muy largos y una persona no puede comer sola porque los dientes son demasiado largos. Entonces, ¿cómo va a ser para comer? Es imposible. La única manera que tienen para comer es que uno con su tenedor le dé al otro que está junto a él, que está a una distancia que sí el tenedor alcanza para poder darle de comer al otro, y el otro le puede dar de comer a uno. Esa es la manera en que se puede comer en ese lugar. Puede ser, como dije, una metáfora, porque así lo parece, pero tiene un mensaje que es clave acerca del perdón, acerca de la bondad, la consideración. Porque si uno guarda rencor contra el prójimo, no, yo a él no quiero darle de comer nada por lo que me hizo, y uno guarda ese rencor, entonces el prójimo no va a comer y uno tampoco. ¿Y qué va a ocurrir si no comen? Las personas que no comen durante muchos días no pueden subsistir. Entonces no queda otra solución que ceder y ayudar al prójimo, y en ese momento perdonar lo que hizo, lo que no me hizo, dejarlo de lado, porque es un momento que requiere acción inmediata y no se puede guardar rencores. Todos los rencores que deben quedar de lado, no hay lugar para eso. Es un momento tan apremiante como el que os he contado de los edificios, que uno podía estar solo junto al prójimo, y la única manera de salvarse es que haga las paces en ese momento, que se reconcilien. Aquí también, si uno no le da de comer al prójimo con esos tenedores, con los dientes largos, no va a poder comer ni el prójimo ni uno. A ese mismo que nos ha hecho algo, y puede ser que no lo podemos soportar lo que nos hizo, pero tener en cuenta esto, tal vez lo podemos necesitar en el futuro, y que ese sea un aliciente para poder lograr el perdón en muchos casos, dar el perdón a la otra persona. Tomemos el ejemplo del Creador. El Creador nos perdona todo. ¿Y cómo es posible? Si el Creador nos perdona todo, nosotros ¿qué debemos hacer? Debemos tratar de imitarlo. Por eso es importante hacer el esfuerzo posible para tratar de estar bien con nuestros semejantes, dentro de la medida de nuestras posibilidades, hacer todo lo que está a nuestro alcance. Si nos ponemos en ese lugar, en esa situación, imaginariamente, de que estamos en un momento apremiante, que lo vamos a necesitar posiblemente al prójimo, seguro que vamos a decir, si vamos a llegar a ese momento y lo voy a perder en ese momento, ¿por qué no perdonarlo ahora? Es más fácil y ya van a estar abiertas las puertas. Todo viene de lo alto. Tenemos que saber que si nos ocurrió algo, todo viene de lo alto. El Eterno podía haber impedido que eso ocurriera, y saber también ser indulgente, saber perdonar. Estamos muy próximos al día del perdón. Si el Eterno nos perdona a nosotros, nosotros también debemos hacer eso con nuestro prójimo dentro de toda la medida de nuestras posibilidades. Por eso los sabios enseñaron de que el día del perdón perdona todas las faltas, lo que hicimos contra el Eterno, pero no los problemas que tuvimos con nuestro prójimo. Eso debemos solucionarlo nosotros aquí en la tierra, para que el día del perdón nos logre un perdón absoluto, nos beneficie con ese perdón absoluto. El día del perdón es un día que el Eterno eligió para perdonarnos a todos nosotros, y en ese día, para que el perdón sea absoluto, nosotros tenemos que lograr con nuestros semejantes la paz. Es importante eso, que fue enseñado también por los sabios, y eso va a hacer que tengamos toda la bendición del Creador, que el camino esté allanado y libre para que la bendición fluya hacia nosotros. Esto es lo que os quería comentar acerca del Día del Perdón, acerca de la esencia del Día del Perdón. Qué importante es eso, el saber perdonar, el perdón. Hasta aquí este vídeo de un magnífico Día del Perdón y muy próspero, y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.